Hola, bienvenidas todas hoy nuevamente a una reunión de discipulado donde vamos a hablar sobre el rechazo. ¿Cuántas veces ustedes han sido rechazadas en, en la vida? O sea, desde pequeñitas. Hay personas que han sido rechazadas desde el vientre de la madre. La madre no quería tenerlos y fueron rechazados, o en el nacimiento por los padres, por los familiares, por amigos del colegio, por profesores, por amigos de la cuadra. Han sido rechazados por novios, por vecinos, por el esposo, la esposa, o sea, por el jefe, los compañeros de trabajo, que se hayan sentido rechazados en alguna manera. Entonces, ¿cómo enfrentan ese rechazo? Vamos a mirar la palabra de Dios y vamos a orar primero para que sea Dios el que nos guíe y nos oriente. Padre Santo, gracias. Gracias te damos por esta reunión. Gracias por cada una de las mujeres que hacen parte de este discipulado. Señor, nos ponemos en tus manos. Queremos que seas tú guiándonos, orientándonos, llenándonos de ti, guiándonos por todo momento, Señor, porque queremos hacerlo tuyo, porque queremos aprender más de ti, de tu palabra, y queremos que seas tú gobernando esta reunión, que seas tú hablando a través mío, a través de tu palabra, y que toques los corazones de cada una de nosotras, Señor, para salir de aquí completamente renovadas, transformadas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver en Romanos 15:7. Dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Entonces, fíjense la diferencia. Nosotras muchas veces rechazamos a las personas o nos sentimos rechazadas por las personas por una u otra situación, por alguna condición, ya sea física, no sé, laboral, que no me pareció, no me parece que es de mi sociedad, no me parece que tenga la educación que yo tengo, no me parece que esté bien vestido, no me parece que habla bien, cantidad de cosas y de excusas, que en donde aquí dice el Señor, acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. ¿Quién eras tú antes de conocer a Cristo? Y Dios nos aceptó tal cual éramos, así, sucias, pobres, eh, amargadas, tristes, des, desesperadas, así nos aceptó, tal cual, tal como éramos, nos aceptó. Ahora nos limpió, nos lavó, nos purificó, nos hizo nuevas criaturas, nos apartó del mundo, nos llenó de su gracia, nos llenó de su amor y todo. Ahora somos distintas, pero nos aceptó como éramos, ¿sí? Y nos sigue aceptando como somos. Entonces ahora vamos avanzando, vamos creciendo y vamos viendo el amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que nosotras queremos hacer, ¿cierto? Lo que queremos hacer es ser dignas de ser llamadas hijas de Dios. Y si somos hijas de Dios, pues tenemos que parecernos a nuestro papá. Y si queremos parecernos a nuestro papá, pues tenemos que verlo a él qué hace para nosotros hacer lo mismo, imitarlo a él. Entonces, en ese campo es que estamos, en ese trabajo es que estamos. Por eso estamos haciendo estos discipulados, porque de esa forma es que aprendemos a ser hijas de Dios. Entonces, todos tenemos que vivir de una u otra manera el dolor del rechazo de una situación u otra. Entonces, cuando te critican o te rechazan, los pensamientos y sentimientos de rechazo que nos invaden pueden ser los principales impedimentos para nuestra madurez en Cristo, porque los pensamientos, como hablábamos hace 8 días, pues son la base de nuestro comportamiento y cómo reacciona una persona antes de Cristo. Y muchas veces nosotras seguimos conservando esos comportamientos antes de Cristo, pero cómo reaccionan las personas frente a un rechazo. Hay tres formas como es la reacción de las personas que han sido rechazadas. La primera es el control o la manipulación a los demás. Entonces, la persona que ha sido rechazada desde pequeña es una persona que procura su aceptación, su aprobación y luchan toda su vida por tener esa significación por medio de sus logros. Voy a ser el mejor estudiante, voy a hacer lo mejor, voy a luchar por ser excelente para recibir la aprobación de mis papás, de mis profesores, de mi gente
de los amigos. Entonces me siento obligado a ganar y alcanzar y llegar a esa cumbre y poder lograr esa aceptación. Entonces se caracterizan por el perfeccionismo, por el aislamiento emocional, porque se ven afectados de ese estrés, de esa ansiedad, de querer ser el primero siempre, 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 y tienden a competir, tienden a estar siempre en los mejores puestos, y quiero llegar a ser el presidente y el gerente, porque eso les da la sensación de ser alguien, de tener ese valor, y entonces pero por dentro son muy inseguros. Entonces, cuando llegan a los pies de Cristo, se niegan a someterse a Dios, porque les cuesta trabajo someterse a Dios. Ese es un tipo de reacción. La otra reacción es ceder, es satisfacer a los demás. Entonces, cuando el sistema te mete en un grupo, ¿no? O en un patrón donde casas a la medida, pues ahí todo el mundo te aprueba. Pero cuando te dicen, es que estos son los más fuertes, tú no eres el más fuerte. Es que estos son los más bonitos, tú no eres el más bonito. Es que estos son los más inteligentes, tú no eres el más inteligente. Entonces, lo que está pasando en mi mente, en mi corazón, en mi pensamiento, es que la gente vale por lo que tiene. Entonces, yo me veo y no me veo bonita, no me veo inteligente, no me veo fuerte, no me veo capaz. Comienzo a sufrir el complejo de inferioridad, de indignidad y de autocondenación. Entonces suelo tener problemas con Dios cuando recibo a Cristo en mi corazón, de culparlo por mis condiciones. Es que yo soy pobre, es que yo soy fea, es que yo soy mala, es que yo soy torpe, es que a mí nada me sale bien. Entonces me cuesta trabajo confiar en Dios. Entonces, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me llevaste a este sitio? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no soy como las demás? Entonces, el sistema los ha rechazado y por eso ellos mismos también se rechazan. No se aceptan como son, no se aman como son. Entonces, todo éxito está cuestionado, todo lo pone en duda, es, todo acerca de ellos es lo inferior, ¿sí? Entonces considera a Dios como ese padre terrenal que no le puede dar lo que ella siempre ha deseado y por eso no confía en él, ¿sí? Entonces fíjense, les estoy dando las características de las personas naturales antes de Cristo, cómo reaccionan frente al rechazo, cómo se va desarrollando ese comportamiento, ese patrón en su pensamiento, y cómo cuando conocen al Señor, cómo empieza su relación con Dios. Ahora, hay otra reacción frente al rechazo, que es la rebelión, la rebeldía contra el sistema. O sea, no reconocen la necesidad de ser aceptados y cuando lo rechazan dicen, pues yo no te necesito, a mí yo no necesito que nadie me quiera, yo no necesito que alguien me apruebe, no necesito el amor de nadie. Están marcados por el odio, contra sí mismos y por la amargura que sienten en su corazón de que han sido rechazados, no han sido amados, los han apartado, pero ellos sienten que para defenderse, o sea, su mecanismo de defensa es decir, yo no necesito a nadie que me quiera, ¿no? Pero hay amargura, entonces se vuelven irresponsables, se vuelven indisciplinados, se rebelan, cuando conocen a Dios, se rebelan contra Dios, contra el mundo, y provocan más rechazo, porque una persona que es indisciplinada, que es rebelde, provoca más distancia ante las demás personas. Entonces son las personas que desean no haber nacido, que se vuelven amargados, indisciplinados, consideran que Dios es un tirano, ¿no? Entonces se rebelan contra él. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos a quienes no nos aceptan? Si, por ejemplo, nosotros tenemos la razón, si hay razones eh, que vemos que yo tengo la razón, pero me rechazaron, aún teniendo la razón, ¿cómo debo actuar? Entonces, si no estoy equivocada, yo no necesito defensa. Es hacer lo que hacía Jesús. ¿Y qué hacía Jesús?
En Primera de Pedro 2:21, vamos a ver Primera de Pedro 2:21. Dice la palabra de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Se dan cuenta? No replicaba con insultos, no amenazaba, se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Y quién es aquel que juzga con justicia? Dios. Él es nuestra justicia. Él es el que nos defiende. Él es el que se venga por nosotros. El que pone la cara por nosotros. Yo no tengo que hacer nada. Dios me defiende. Y si tengo la razón, Dios con mayor razón, o sea, Dios nos está respaldando. Entonces no necesito defenderme. Y si, por ejemplo, estoy equivocada, no tengo que defenderme tampoco. Si me critican por hacer algo malo, lo que debo hacer es dar la razón de mi equivocación. O sea, ser sincera, reconocer mi pecado, reconocer, confesar y mejorar mi carácter y cambiar mi comportamiento. O sea, eso es síntoma de madurez, de que, ok, pido perdón, y el perdón es un principio que Dios nos ha enseñado en toda su palabra. Pidan perdón. Si perdonan a los demás, yo los perdonaré a ustedes, dice el Señor aquí en Mateo 6, cuando Él nos enseña a orar el Padre Nuestro. Al final dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces, yo pido perdón y yo perdono. ¿Sí? Si tienes algo contra alguien, antes de dar la ofrenda, ve donde esa persona y arregla los asuntos con esa persona. Es reconocer mis errores. Entonces, si aprendes a no defenderte cuando alguien te dice algo o comienza a exponer todos los defectos que tú tienes o te ataca por tus logros o porque tienes una oportunidad o porque cualquier cosa y te rechaza por eso. Entonces no estamos para aplastar a la gente, no estamos para responder al rechazo de la gente. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender cómo manejar a la gente. Entonces en Primera de Pedro Dios nos enseña, Primera de Pedro 2:4, dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De esta manera, llegan a ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Nosotros somos piedras vivas. Entonces nosotras tenemos que dar ejemplo de lo que es Jesucristo en nuestro corazón. Nosotros le debemos a Cristo todo. Todo lo que somos es gracias a Él. Y en Colosenses 2:8, Dios nos dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Nosotros le debemos todo al Señor. Es su palabra la que vale, no son las filosofías y tradiciones humanas que engañan a las personas diciendo cosas que no son. Es Dios el que tiene la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Debemos imitarlo a Él, cómo reacciona Él frente al rechazo. ¿Usted no cree que Jesucristo fue rechazado? Más de una vez fue rechazado, más de una vez fue criticado, más de una vez todos esos sacerdotes hipócritas venían a mirar qué era lo que hacía Jesucristo
para estar criticándolo y diciéndole que no era el Mesías, nadie le creía. ¿Y cómo reaccionaba Jesús? Hay que leer los evangelios, cómo reaccionaba, cuál era el espíritu de Jesús frente a esas acusaciones. Entonces, Juan 17, 14 nos dice: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros no somos de este mundo, somos hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo, somos embajadores de Cristo y a Él le debemos su palabra, y de su palabra es que nace nuestra vida. O sea, ahí es donde nosotros debemos reconocer que nosotros no somos de este mundo. ¿Mm? Entonces, estás en Cristo. Si te encuentras respondiendo defensivamente al rechazo, o sea, vuelve tu atención a las cosas que realmente te edifican, que establecen tu fe. Es Dios el que pone en ti esa fe, y confiar en Dios y saber que el rechazo no es más que algo humano, natural, y que tú ya tienes una naturaleza divina dentro de ti, que es el Señor Jesucristo, tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Entonces, ¿cómo podemos tener esa vía doble? En Primera de Corintios dice que vamos a tener tentaciones. Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Entonces, Él dará una salida a fin de que podamos resistir. Él está con nosotros. Él nos protege, Él nos cubre, Él nos cuida, Él nos da las bases, Él nos da las herramientas y nos dice lo que debemos hacer. Miren Romanos 14:4, lo que nos dice. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Entonces no es nuestro papel juzgar, no es nuestro papel decirle al otro: ay, ¿por qué se cayó? Pero mire lo que hizo, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Pero a qué horas? Es que ¿en qué momento usted qué estaba pensando? Es que ¿cómo es de torpe? ¿Cómo es de bruto? ¿Cómo es de animal? ¿Cómo es de bestia? ¿Cómo es de...? Y empiezan una cantidad de cosas que uno dice: wow, ¿esto qué le pasó? O sea, está juzgando. Nosotros no debemos juzgar. El asunto le corresponde al Señor. Si cayó, ¿qué debemos nosotros hacer? Ayudarlo a levantar, no hundirlo más. Eso de que al caído caerle, no, señora. Nosotras tenemos un papel importante, y es tenemos la palabra de Dios para edificar, para levantar, para ayudar, para apoyar a la persona que está mal, que está caído. Entonces, en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cuántas veces ustedes han considerado a los demás superiores a ustedes mismos? ¿Sí ha pasado eso? ¿O simplemente yo soy mejor que los demás? ¿No? Entonces, cada uno es responsable de satisfacer las necesidades del otro. Dios nos manda a mirar las necesidades de la otra persona, pero me manda a mí a cuidarme a mí, a mirar mi comportamiento, a examinar mis pensamientos, a hacer una sanidad interior real. Para yo poder amar a los demás, yo tengo que amarme a mí misma. Para yo poder perdonar a los demás, yo tengo que haberme perdonado a mí misma. O sea, eso es importante. Yo ama al prójimo como a ti misma. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, empezar por mí para después ayudar a los demás. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno? ¿Cuáles son los deberes de cada uno? Entonces, yo no estoy para destruir el carácter de nadie, ni destruir a la otra persona, porque me considero mejor que los demás, porque considero que soy más fuerte. Mire que el que se crea algo que también puede caer. ¿Mm? Eso lo decía Pablo. Entonces, no destruyamos el carácter de nadie, porque hay una diferencia muy grande entre juzgar y
disciplinar. Nosotras debemos disciplinar, pero no criticar, no debemos juzgar, no debe haber egoísmo. Las necesidades del otro debemos satisfacerla, porque cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo lo tenemos todo, 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 no nos falta nada. Entonces, cuando recibimos de Él todo, pues tenemos todo para dar, tenemos mucho para dar. Y si no lo damos, somos egoístas. Entonces, ahí es donde dice el Señor, dice, no hagan nada por egoísmo o vanagloria. O sea, yo no tengo lo que tengo porque soy como soy. No, yo tengo lo que tengo porque Dios es grandioso, porque Dios es maravilloso, porque Dios es fiel, porque Dios me ama. Es Dios el que me da eso. No soy yo la que lo tengo porque sí. No, es Dios el que me lo ha dado. Entonces, esas personas que dicen, pero es que yo tengo derecho, y es que mis derechos, no, lo que tú tienes son responsabilidades y lo que tú tienes son deberes. Entonces, cuando tú haces el deber y haces la responsabilidad que tienes delante de Dios, Dios se encargará de recompensarte con los derechos que tienes, ¿no? Entonces, esas son las bendiciones de Dios. Entonces, las personas que, ay, no, es que él tiene que, él tiene que amarme. ¿Tú lo estás respetando? No, pero es que yo, ¿por qué lo voy a respetar si él no me ama? ¿Tú lo estás haciendo ayuda idónea para él? No, yo soy la que mando, porque es que si yo no mando, entonces él no hace nada. Ah, no está siguiendo la palabra de Dios. Nosotras debemos respetar a nuestros esposos, debemos ser ayuda idónea, debemos ser con un corazón apacible, suave, para que esa persona que no conoce de Cristo se acerque al Señor. Pero yo no puedo, es que yo cómo voy a ser así, porque es que hay que hablarle duro, porque es que si uno no estás haciendo tus deberes, no estás haciendo tu responsabilidad. Entonces, de esa manera es que empezamos a juzgar, empezamos a criticar y comienza a haber esos rechazos en las relaciones. Entonces, no hacer el papel del Espíritu Santo, ¿no? Porque muchas personas piensan que yo como soy más, yo como me las sé todas, yo como oro más, yo como leo más la palabra, entonces ya me la sé. No, nosotros no debemos tener el trabajo del Espíritu Santo para señalar los pecados de otras personas. El Espíritu Santo sabe exactamente cuándo producir convicción en asuntos de conciencia. Entonces, dejémosle el trabajo a Dios, dejémosle que Él sabe lo que hace y lo que yo tengo que hacer es lo que debo hacer, punto. ¿Sí? Eso es importante, porque muchas veces nos queremos meter tanto en ayudar a Dios que la estamos embarrando. Entonces no hagamos el trabajo de Dios. Nosotras no somos dioses, ¿sí? Somos hijas de Dios y somos instrumentos de Dios en sus manos para que Él nos use cuando Él quiera. ¿Ok? Entonces, disciplina sí, pero juicio no. Entonces, hay ocasiones en que nosotras debemos confrontar en cuestiones de conducta, sí, claro, pero ¿qué es esa disciplina? O sea, yo estoy mirando un comportamiento, estoy mirando una actitud que no es buena, que yo sé que eso no está en la palabra de Dios, es inadecuada, entonces yo señalo esa conducta. O sea, si una persona miente, yo le estoy diciendo, oye, estás diciendo mentiras, eso no es verdad, ¿no? Pero no le estoy diciendo, usted que es una mentirosa. No, ahí está el juicio. La disciplina está, oye, estás diciendo una mentira, lo que estás diciendo no es verdad. Es diferente, ¿sí se dan cuenta? Entonces, la disciplina tiene que ver con una conducta observada y el juicio tiene que ver con un carácter, con el carácter de la persona. Yo no puedo destruir el carácter de nadie. Entonces, mamás, cuando ustedes estén educando a sus hijos, los hijos no son los brutos, los indisciplinados, los desordenados, los cochinos, los que no hacen nada, los torpes, no. Ellos tienen conductas
inadecuadas, que hay que señalarlas, hay que corregirlas y hay que disciplinarlas. ¿Ven la diferencia? Entonces, si vamos a Gálatas 6:1, en Gálatas 6:1, Dios nos dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. ¿Se dan cuenta? Ustedes deben restaurarlo, o sea, no acabarlo, no condenarlo, no acusarlo, no destruirlo, no, restaurarlo, restaurar. Restaurar es algo que se ha roto, se restaura, se arregla, se mejora, con una actitud humilde. No es que, ¿qué haría usted si no estuviera yo aquí? No es que, no, la superwoman, pues que la superpoderes, que gracias a Dios está conmigo. Actitud humilde. No eres tú, es Dios en ti. ¿Sí? A veces nos ponemos moñitos como que la soberbia y el orgullo es horrible, es de Satanás. Entonces, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. O sea, ¿quién soy yo para decir que a mí no me va a pasar? Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Ven, te ayudo. Déjame hacer esto. Yo te puedo ayudar. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque así como él está o ella está en esa situación, se cayó, mañana me pasa a mí. ¿Y qué me va a decir esa persona? ¿Me va a responder de la misma forma como yo le respondí? Entonces ahí es donde Dios nos enseña: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Dios nos enseña a ser ese tipo de personas. Entonces, confrontar a los demás acerca de pecados que hayamos observado, pero no tenemos que juzgar el carácter, por favor. Mateo 7:1. Mateo 7:1. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Literal. Más claro no canta un gallo y hay que hacerlo. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. O nos cuesta trabajo. Bueno, pues estamos en ese camino. O sea, es que nosotros perfectos no somos. Estamos en el camino. Si no, no estaríamos aquí leyendo la Biblia, aprendiendo. Estamos aprendiendo. Y si no sabemos, pues, ay, yo no sabía eso. Bueno, ya lo sé. Entonces ya es aprender y proponerme a no hacerlo, porque de eso se trata. Ay, yo no sabía eso. No, pues entonces no lo siga haciendo. Ya sabes lo que piensa Dios, entonces hay que hacer lo que Dios dice. Y en Romanos 14:13, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. O sea, más bien, o sea, deje de criticar, deje de juzgar y más bien, propóngase no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Déjenlo tranquilo, déjenlo en paz, deje de criticar, deje de hablar, deje de decir que usted es mejor que él o de ella y que pobrecito, que no. Trate de ayudarlo, no le ponga obstáculos, ¿sí? Entonces, disciplinar es parte de nuestro ministerio. El juzgar es responsabilidad de Dios, es Dios el que hace eso. Nosotros no nos corresponde esa tarea, gracias a Dios, ¿sí? Entonces, cuando disciplinas a otros, debe ser sobre la base de lo que ves, de lo que has visto o de lo que has oído personalmente, no de lo que te dijeron, no de lo que sospechas. No es que me pareció que, no te pareció nada, o sea, ahí ya hay un juicio. No es que un pajarito llegó y me dijo, no, ¿cuál pajarito? Nada de pajaritos ni nada de que me dijo fulanita y me engañó. No, ¿lo viste? ¿Lo viste personalmente? No. Pero es que fulanita y menganita y la amiga de no sé quién. No, eso es juicio. Lo que tú ves, eso es lo que tú estás disciplinando. Ahí es donde estás señalando la actitud
negativa de esa persona. Entonces, si confrontas su conducta y no responde, ¿qué es lo que debes hacer? La próxima vez debes ir con 2 o 3 testigos oculares de ese pecado. Si esa persona, si eres el único testigo, confróntalo a solas y déjalo hasta ese punto. O sea, si él reconoce, te ganaste un amigo. Si no lo reconoce, pues ahí es cuando llamas a otro testigo. O sea, tú has dicho una mentira. Tú has mentido. Eso es disciplinar. El juicio sería, es que tú eres un mentiroso. Es que eres un embustero. Eres un hipócrita. Esas son palabras grandes, mayores. Entonces tenemos que hacer que la gente sea responsable por su conducta, por su actitud, pero no denigrar su carácter. Supongamos la conversación, ¿no? El lenguaje es muy importante, pero es muy importante pensar antes de hablar. Por eso la base de nuestro comportamiento es el pensamiento. Antes de hablar, piensa lo que vas a decir. Porque la forma como lo dices también ataca al carácter y no a la conducta. Entonces, es que tú ya no me amas. Tú ya no me amas. Ahí está señalando el carácter. Tú ya no me amas. Es diferente decir, a veces me siento que no me siento amada por ti. ¿Notas alguna diferencia? Estoy señalando un comportamiento. A veces te comportas de una manera que yo no me siento amada. ¿Ves? Ahora, si por ejemplo hay un distanciamiento, entonces, es que tú nunca me llamas. Ahí estás señalando un carácter. Estás criticando el carácter. ¿Ves? Si yo digo, oye, extraño tus llamadas, extraño. O sea, eso es algo mío, personal, y como en la anterior, me haces falta. Y me siento no amada. Me siento mal cuando me dices esto. Me siento triste cuando tú no estás. O sea, es muy distinto el lenguaje de una conducta inadecuada al carácter de la otra persona. Porque cuando yo señalo el carácter o denigro del carácter o critico, estoy dando un juicio que lo que hace la persona es defenderse. ¿Ves? El instinto de la persona es defenderse. En el otro caso, cuando señalo una conducta inadecuada, la persona expresa su necesidad y trata de cambiar. Trata de ver que ahí la persona es libre de responder a mi necesidad en vez de ponerse a la defensiva contra el ataque que yo le estoy dando. En el otro caso, pues el juicio lo que hace es, ahí mismo respondo a la defensiva. Me está diciendo, como así que mentirosa, ¿de qué le ocurre? Entonces todos necesitamos ser amados, todos necesitamos ser aceptados y todos necesitamos ser afirmados. No hay un ser humano que no tenga esas necesidades. Nosotras como hijas de Dios debemos aprender a eso. Por eso es tan importante y por eso insisto tanto en la sanidad interior, porque la sanidad interior no es que yo hace 20 años hice sanidad interior. Todos los días yo tengo que hacer sanidad interior, porque todos los días me están sucediendo cosas que Dios hace que sucedan muchas veces para yo examinar mi mente, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mi conducta y mi relación con Él. Porque Él necesita sacar toda esa mugre que hay
en mi inconsciente que todavía no le he entregado a Él. Por eso es tan importante ser auténticos, como hablábamos hace 8 días, ser sinceros con Dios y limpiar la casa. Mi casa es mi corazón, donde habita el Señor Jesucristo. Pero les digo que la casa es como, o el alma es como que tú vas acumulando cosas, papeles, cajas, objetos, ropa, o sea, lo que hay en una casa, adornos. Y cuando vas a hacer un trasteo, cuando vas a hacer una mudanza, empiezas a recoger y empiezas a ver que has acumulado una cantidad de basura que tú no sabías que la tenías. O sea, tú ves tu casa y la ves ordenada, limpia, cada cosa en su sitio, cada sitio para cada cosa. Pero de pronto vas a hacer una mudanza y empiezas, y esto yo por qué guardé esto y esto de dónde, y empiezas a botar, porque esto no te sirve, esto, y lo guardé. En algún momento lo guardé. Nuestra mente es igual. Estoy guardando cosas que no sirven. Estoy guardando basura y la basura es para botarla. Por eso hay un curso. Aquí en la academia hay un curso que se llama Reciclando los Sentimientos Negativos, donde lo que hacemos es eso, recoger todo el inconsciente, lo que hay en el inconsciente, y botar la basura que no sirve y guardar lo que sirve. Por eso se llama Reciclando los Sentimientos Negativos, porque es un renovar de la mente, es un reciclar de eso malo, sacar lo bueno. Entonces, bueno, ahí terminamos nuestro discipulado de hoy. Y recordarles que ahora son los martes a las 2 de la tarde. Los que se quieran inscribir, bienvenidos, porque estamos haciéndolo por Zoom. Y no es sino que me escriban o vayan a la academia y digan, ustedes saben mi correo, mi WhatsApp, mi teléfono, y digan, yo quiero entrar a los discipulados y entramos. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces, Señor, gracias. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque eres tú, Señor, enseñándonos a ser mejores personas a imagen y semejanza tuya. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor. Queremos sacar todo lo que no sea tuyo de nuestro corazón y queremos darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, que estés muy bien. Chao.